Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Hola a todos, saludos y bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la parte de mercados, donde esta semana el gran protagonista, la gran noticia esperada era la reunión del Banco Central Europeo. Se esperaba una subida de tipos de interés de 0,25. Al final, como les comentaremos luego en la parte de actualidad, la subida era sorprendente, subía al 0,50 por encima de las expectativas, con lo cual se hacía una apuesta muy decidida en la lucha con la inflación, que era lo que esperaban los mercados financieros. Destacar también que el inicio de la semana coincidía con el apetito de los inversores por el riesgo, seguían tomando riesgo, una posición que empezaba el viernes pasado, y todo ello apoyado en que la Reserva Federal, en su reunión de la próxima semana, hay expectativas de que suba tipos de interés, pero menos de lo previsto, y además esperanzaba mucho las noticias que venían de China, donde el gobierno de Pekín pues prometía estímulos a la economía de aquel país. En medio de todo esto también ayudaban a las subidas que luego comentaremos los resultados empresariales en Estados Unidos. Están saliendo, que se puede calificar de una forma bastante aceptable. Gran parte de ellos mejoran las expectativas, algunos de ellos incluso mejoran el dato del periodo anterior, con lo cual las noticias por ahí también son muy positivos. En cambio, en datos macroeconómicos, pues las notas no son tan destacables. Tenemos el IPC de la zona euro, dato anterior de 8,1, se va al 8,6% en línea con las estimaciones. En Estados Unidos, el venta de viviendas de segunda mano empeora el dato previsto por los especialistas, baja desde el 5,1 al 5,12. Hay que hablar de las nuevas peticiones del subsidio por desempleo en Estados Unidos, también empeoran el dato previsto, se va a un nivel final de 251.000 con un previsto de 240.000. El índice manufacturero de la FED de Filadelfia en Estados Unidos también empeoraba, y finalmente dos datos: el PMI manufacturero en la zona euro, 49,4, llega a niveles de contracción, zona peligrosa, mientras que el PMI de servicios también empeora, pero se mantiene por encima de 50. Con esto hay que hablar que los cierres semanales que tenemos han sido ciertamente positivos. Frankfurt subía el 3,02, París el 3% arriba, Londres el 1,64%, Madrid, el IBEX acababa ganando el 1,33% y terminaba en 8.051,6 puntos, el S&P 500 subía el 3,12%, el Nikkei de Japón era el mejor, ganando el 4,20%. En el mercado de divisas recupera posiciones el euro frente a dólar, niveles de 1,0236 unidades, el euro yen en 139,30, el euro libra en 0,8520. En el mercado de bonos, relajación de las tires, Alemania 1,04, España 2,26%, Estados Unidos 2,79%, mientras el mercado de petróleo suben las cotizaciones, el barril de Brent en $105,21, sube el 4,04 en el acumulado semanal, el oro en $1.728,95, la onza ganando el 1,46%. Y con esto lo que hacemos es dar paso a la parte de actualidad. La actualidad de la semana. En la parte de actualidad, en esta ocasión, queremos traerles para todos ustedes la noticia de la semana, que era la subida de tipos de interés que realizaba el Banco Central Europeo en esta semana, en la sesión del jueves. Era la subida más fuerte en los últimos 22 años y era la primera subida de tipos de interés en los últimos 11 años. Damos por finalizada, por lo tanto, el fin de la era barata, del precio del dinero barato. Es un movimiento, que decir, mucho más agresivo de lo esperado, y con esto se pone toda la carne al asador para combatir la inflación y proteger al euro. Recordemos que viene de una caída importante en su lucha contra dólar. Hay que hablar que además, con esta subida superior a lo previsto, el Banco Central Europeo logra el apoyo que necesitaba de los países denominados halcones, los países del norte de Europa, para la puesta en marcha de la nueva herramienta antifragmentación con la que proteger del ataque de los mercados financieros a la deuda de los países más vulnerables, como son España, Italia y Grecia. La respuesta de los mercados a todo este movimiento, pues hay que decir que no ha sido negativa. Las primas de riesgo de la eurozona se mantienen o bajan ligeramente. Hay que hablar que también en bolsa los índices subían, luego lo comentaremos, y también el sector bancario era de los más beneficiados. Sobre todo subía la banca, que tenía más cartera hipotecaria. La siguiente pregunta que debemos realizarnos: ¿a quién perjudica o a quién mejora esta maniobra de los tipos de interés? Los primeros, los perjudicados, lógicamente, ¿cuáles son? Los tenedores de préstamos hipotecarios, de préstamos a interés variable, dado que cuando les toque la revisión les tocará pagar más tipo de interés, subirán los tipos de intereses, ¿no? Los que tienen créditos fijos, pues obviamente esos no van a resultar perjudicados, pero sí los nuevos
nuevos demandantes de créditos a tipo fijo que van a ser más caros. Se endurece, por lo tanto, el acceso al crédito. El menor acceso al crédito, pues ¿qué es lo que va a hacer? Menor renta disponible. Hay que hablar que se puede reducir el consumo, la inversión, la producción, la demanda agregada, lo que implica una bajada de precios, lógicamente, pero también una disminución del empleo, con lo cual tienen que ver si de verdad esto no contrae las economías o hasta qué punto se puede tensar la cuerda con los tipos de interés para no entrar en la temida recesión. Hay que hablar también que beneficia a los ahorradores que busquen depósitos, letras, bonos, obligaciones. Como se encarece todo el acceso al crédito, los cupones que pagan este tipo de productos pues van a ser más generosos en su remuneración. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta que esto no será de forma inmediata y a las empresas pues le va a resultar unos costes de financiación más caros, facturarán menos, se estrecharán los márgenes de beneficios y tendrán que gestionar un entorno financiero mucho más complicado. Las compañías y el euro, la divisa, previsiblemente recuperará posiciones, y todo esto lógicamente a expensas de lo que haga la próxima semana la Reserva Federal. Veremos cómo vienen los acontecimientos. Con esto damos por finalizado este espacio y lo que hacemos es dar paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Bruselas pide racionar el gas y España se rebela. El gobierno considera que el plan llevaría a la economía española a crecimiento cero. Periódico 5 días. La regularización de las cuotas de los autónomos se hará en función de los datos de Hacienda. Desaparece en 2023 el tope de cotizaciones para mayores de 47 y se crea una cuota reducida de 80 euros para inicio de actividad. Periódico Diario de León. Los vinos de la Deo Bierzo vuelven a ser excelentes. El monasterio de Carracedo acogía esta semana una cata del comité excepcional y se ensalzaba la valía de los vinos en todos los certámenes. Periódico El Mundo. Las exportaciones crecen un 6,7%, 3 veces menos que la media nacional. Valladolid y Burgos lideran las ventas al exterior y acaparan más de 6 de cada 10 euros recibidos. El valor de la semana. En esta ocasión, en el valor de la semana, tenemos a Fran en nuestro programa. Fran, bienvenido. Gracias. Has seleccionado MásMóvil. ¿Por qué? Bueno, hemos elegido la compañía de telecomunicaciones MásMóvil por unas noticias que conocíamos estos días, por un lado en relación a una venta de activos y otra en relación a su fusión. Recordar que MásMóvil es una operadora de telecomunicaciones española que opera principalmente en telefonía fija, móvil e internet, y tiene marcas tan relevantes como Yoigo, como Pepefon, Levara o la propia MásMóvil, entre otras. ¿Cuáles son esas noticias que nos quieres comentar? Bien, por un lado está la venta de un porcentaje de la nueva red de acceso a fibra óptica del grupo Euskaltel, en concreto el 51% de esa compañía, que además va a permitir dar acceso a 1,1 millones de hogares en localidades pequeñas y medianas del País Vasco, Galicia y Asturias. La operación se valora en 580 millones de euros, que ascenderá por encima de los 700 millones si se incluyen las inversiones previstas para ella. La otra noticia, el otro foco importante que hemos conocido esta semana, tiene que ver con un acuerdo de MásMóvil con Orange para cerrar su fusión, conversaciones que comenzaron hace menos de 5 meses, y esta operación está valorada en 19.600 millones de euros. Con ello van a crear un nuevo líder por delante de Telefónica si tenemos en cuenta el número de clientes, como decíamos, en banda ancha, fija y móvil. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, en cuanto a la primera de las noticias, la que tiene que ver con la venta de red de Euskaltel, MásMóvil, como decíamos, venderá el 51%, pero va a mantener el restante 49%, ya que se buscaba la posibilidad de que el gobierno vasco entrara en el accionariado con un 6%, pero finalmente no será así. La compra del 51% anunciada se realizará a un grupo de familias empresarias del País Vasco que ya cuentan con relaciones y ya son accionistas de MásMóvil hasta el momento. Y en cuanto a la otra noticia, la fusión con Orange, decir que para llegar a un acuerdo las partes han tenido que afinar de forma importante el reparto del dividendo, que se realizará de forma asimétrica para poder llegar a una fusión al 50%. Es decir, que Orange recibirá una retribución de en torno a 4.200 millones de euros, mientras que MásMóvil, por su parte, recibirá 1.650 millones. Y finalmente, ¿qué opinan los expertos? En relación a la primera de las noticias, ese 51% de la red de fibra, hay que decir que es una noticia requerida o ya preestablecida en el proceso de refinanciación de la OPA de Euskaltel. Decir también que va a haber dos entidades financieras involucradas en la operación, Santander y Crédit Agricole, que van a encargarse de emitir deuda asociada a esta operación.
Y uno de los aspectos o a destacar dentro de la fusión es el plazo de conversaciones, que como decimos no llega a los 5 meses, y los expertos consideran que ha sido bastante rápido, que ha sido un éxito por la rapidez con la que se ha ejecutado. Otra cosa es lo que queda ahora por parte de la Comisión Europea, que para recibir ese visto bueno posiblemente tendremos que esperar varios meses, y a buen seguro incluirá varias condiciones, entre otras tener que deshacerse de activos, por ejemplo la venta de redes, o posiblemente devolver espectros de bandas en torno a 3,5 GHz, lo que entre los dos ahora mismo superan los máximos permitidos por el Gobierno. Por tanto, esperaremos varios meses para recibir este visto bueno de Europa. Pues muchas gracias, Fran, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, en la que destacamos el lunes índice IFO de confianza empresarial en Alemania. El martes, confianza del consumidor en Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. El miércoles, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, decisión de tipos de interés en Estados Unidos, ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos. El jueves, Producto Interior Bruto trimestral en Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y por último, el viernes, producción industrial en Japón, IPC zona euro, Producto Interior Bruto de Alemania. Con esto terminamos esta semana, agradeciéndoles su atención, recordarles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.